Grabar. La sesión se está grabando, la presentación también va a estar disponible y el estándar de ISO 31000 para quienes deseen tenerlo. Igual, con todo gusto pueden pónganse en contacto con mi compañero Gael y una vez que ya tengamos la grabación completa, eh, se las hacemos llegar a quienes deseen este material. Inge Cano, muchas gracias por atender esta conferencia, por tu tiempo, por la presentación y pues nada, adelante por favor. Bienvenidos todos. Sí, muy bien, muchas gracias, Rafael. Pues aquí estamos en un evento más, ¿no? En uno de los talleres de esta semana y pues gracias por invitarme y pues vamos a iniciar. Veo que hay alrededor de 19, 20 participantes y bueno, en cualquier momento me pueden solicitar ahí alguna respuesta sobre alguna pregunta que tengan y vamos a iniciar con ello, ¿no? Voy a presentar aquí la información. Me dicen cuando ya ustedes se esté viendo. Ya se ve, ingeniero, ya se ve adelante. Perfecto. Iniciamos, compañeros. Pues como comentaba ya Rafael, aquí mi nombre y toda la parte de mi trayectoria en el que he trabajado en diferentes empresas, como ahorita lo comentaba, ¿no? En los logros que he tenido y pues va a haber, obviamente las ISO 9000 y la ISO, en este caso la 31000. 30.000, que es una estándar que es un estándar que ayuda a los diferentes ISOs a llevar a cabo lo que es el análisis de riesgos y oportunidades. Entonces, el objetivo principal de este taller va a ser identificar completamente este ISO, este estándar, conocerlo un poco más y, bueno, la forma en que se administran los riesgos a través de la forma en que nos comenta este estándar, su identificación, cómo se analiza y cómo evaluar para tratar cada uno de los riesgos dependiendo del proceso que se esté de alguna manera trabajando, ¿no? Para lograrlo. También una serie de herramientas que gestionan los riesgos en sus procesos. En estas herramientas, pues algunas de ellas que de alguna forma se les hace o se les va a hacer conocida, ¿no? Como herramientas para llevar a cabo esta evaluación, como la toma de decisiones, como el análisis de lo que es la lluvia de ideas y algunos otros que no, por el tiempo no las vamos a poder ver, pero sí mencionarlas durante el proceso. Y vamos a comprender también, poder interpretar y aplicar algunas de estas herramientas en sus actividades organizacionales para poder hacer su matriz de riesgos y oportunidades basados en este estándar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este taller va dirigido, esperemos que a algunos de ustedes les interese o tengan realmente la búsqueda por llegar más allá todavía después de este taller. Pues ya lo comentaba Rafael ahorita, se pueden contactar conmigo y ver de qué forma poder profundizar, ¿verdad? Para que este estándar también pueda ser de alguna manera aplicable en sus estándares de certificación, ya que este estándar no es de certificación, pero los estándares certificados sí nos piden el análisis de riesgo. Y pues por tal razón pues va dirigido a cada uno de ustedes que tienen sistemas de aseguramiento de calidad en sus empresas, ¿verdad? Para aplicar o para certificar o ya están certificadas sus normas en ISO. Asegurar también la eficiencia y efectividad de sus procesos a través de reducir, ¿verdad?, el impacto que las salidas de sus procesos no puedan lograrse, que este análisis de riesgo nos permite, y lograr el cumplimiento así de requerimientos de sus productos, salidas de sus procesos para cumplir con los requisitos del cliente o algunos reglamentarios. Y finalmente, pues garantizar que lo que planeamos estratégicamente, táctica y operativamente en su organización, pues logre las metas deseadas, esos objetivos que son de alguna manera alcanzables, ¿no? Hasta un punto dado. Les comentaba, cualquier pregunta, comentario, podemos, si me pueden detener, me pueden levantar ahí la mano, aunque yo lo estoy viendo aquí todo de ustedes están viendo la presentación completa, ¿no? Si yo me saldría aquí, Sí.
Sí, sí, No, ya estamos bien, ingeniero. ajá, no estaría, si yo me salgo y la pongo un poquito más chica, a lo mejor ustedes no la alcanzarían a ver completa. Entonces sí me gustaría que a lo mejor alguien dijera, me permite, ingeniero, para una pregunta, adelante, ¿sí? No, no alcanzo a ver las preguntas aquí abajo, los comentarios, o al menos que por ahí me estuvieras comentando algo, Rafael, para que pudiera yo detenerme y poder hablar de acuerdo a la pregunta, ¿no? O comentario. Excelente, sí, estamos aquí, Gael y yo, pendientes en el chat para cualquier comentario, pregunta. Igual al final tenemos un espacio para las preguntas que quedan por ahí, para los compañeros. Muy bien, entonces el temario va a ser, vamos a hacer una introducción, una pequeña, breve introducción a la norma ISO 31000, que obviamente el proceso se va a tratar de todos los elementos que trae la norma ISO 31000, la metodología que utiliza, la apreciación de los riesgos, ya entrando ya en razones de análisis de riesgos. Vamos a hablar un poco del enfoque de procesos, porque no tuviera de alguna manera congruencia, ¿verdad? El que analicemos riesgos sin saber exactamente de qué forma los vamos a aplicar en los procesos y pues de ende estos procesos tienen algún tipo de estructura, algunos lo llaman estructuras y identifican los procesos, su interacción entre ellos, pero también cada uno de ellos a través de un diagrama de tortuga. Vamos a ver también los tipos de técnicas que pudiéramos seleccionar para apreciar los riesgos, identificar los riesgos, ya la parte en sí de ya todo, en algunos casos pues, se tienen algunas tablas, ¿no?, de identificación de riesgos para poderlos analizar, cada uno de ellos, cuáles son las consecuencias que se pueden determinar y evaluar dichos riesgos. Y finalmente, pues vamos a ver ahí un ejemplo de FMA y un ejemplo también de otro proceso que realmente ahí vamos a detectar un poquito la diferencia que hay en uno y en el otro, que pueden ser parecidos, pero también pueden ustedes crear o diseñar su propia estructura, su propia herramienta, alineados a esta norma, ¿no? Alineados a los elementos que pide o que de alguna manera establece este estándar para que sean de alguna forma uniformes, ¿verdad? Con las decisiones o la implementación que deben de llevar en sus empresas y que también pues esté familiarizado, ¿verdad? De forma que les permita llevar ese concepto, esa alineación entre lo que han seleccionado como técnica, cómo la identifican, lo analizan y finalmente lo evalúan para determinar si logran reducir o mitigar riesgos. Bueno, aquí hay mucha parte también en cuestiones de la información que también está, pues se queda ahí con ustedes. ¿No? De alguna forma no lo voy a estar leyendo así en forma así, muy puntual, ¿no? Cada una. Vamos a ir viendo conceptos del por qué se ha venido dando todo el análisis de riesgos. ¿Y de dónde viene esta norma? Pues prácticamente todo inicia y quizás mucho antes, ¿no? En los 60s. Yo diría que también la gestión de riesgos ah, obviamente nace en el preciso momento en que surge un proceso, ¿no? Un proceso como por ejemplo el proceso de la evolución del hombre, ¿no? De cómo de alguna manera inicia con empezar a caminar, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de que una persona empiece a caminar y se caiga? Pues desde ahí podría ser una aportación. Sin embargo, ya en la industria, los riesgos para garantizar mejores procesos a través del control de cada una de las actividades que sean más ágiles, con mejor calidad y retos que hoy presentamos en el que cada vez, ¿no?, se presentan con mayor veracidad retos que son competitivos en el mercado, pues tendremos que controlar y dar seguimiento a ciertos resultados que obtenemos en los procesos y qué mejor que la gestión de riesgos, ¿no?, en los sectores donde podamos contribuir a consolidar pues conceptos que fueron de alguna manera determinados, ¿no?, para asegurar eh, cada uno de ellos en su tecnología, en la parte militar y en la ingeniería náutica y nuclear. Pues es muy importante determinar que los resultados que se quieran obtener se garanticen a través de un análisis de riesgo.
Y es por ello que allá en los 70 también la gestión de riesgos entra a las empresas y entran las primeras normas internacionales, ¿no? Como fueron el Código de Seguridad Nuclear en Estados Unidos, el cual pues intentaba minimizar, como dice aquí, los riesgos que estaba expuesto el sector nuclear. Y ya en los 80s y 90s entran otros comités con normas. En el 91 entra las prácticas para gestión interna del riesgo, tanto en esta norma, ¿no? que forma este comité de COSO, pero también en Europa y en otras áreas como Australia y Nueva Zelanda entran normas o estándares que son establecidos con su número de código para poder determinar el nivel de riesgo, ¿no? de las empresas públicas sobre todo, y el Instituto Británico de Gestión de Riesgos también tiene su propio código, ¿no? En el 2002, pues para evitar fraudes y riesgos, ustedes recuerdan muy bien lo de que pasó. Bueno, algunos de ustedes recordarán lo que sucedió en la bancarrota que sufrió Estados Unidos y se crea la ley de Sarbanes-Oxley, que fue muy solicitada, ¿verdad? por todas las empresas y exigida para cotizarlo de la bolsa de valores, y que estas no sufrieran alteraciones, ¿verdad? en su valor de acción. Y finalmente, pues la norma también, si recuerdan, la norma ISO 9000, ha habido versiones desde que yo recuerdo la 84, la 96, la 2000 y la 2015, que ya modifica o hace esta aclaración de que no solamente, o más bien la prevención la prevención de que un proceso no fuera a alcanzar el resultado que se deseaba. Pues había, si recuerdan, muchos procesos hoy en día pues, conocemos como aquellos procesos que no cumplen con un requerimiento para un resultado, se determinan acciones correctivas, pero en aquellos años había acciones preventivas. Entonces, la norma ISO 9000-2015 modifica el concepto de acciones preventivas, no lo elimina ni tampoco dice no ni sí, pero realmente lo que sí exige es, bueno, vamos a analizar durante un proceso al diseño de un proceso, a la generación de un proceso nuevo, vamos a evaluar cuál es el riesgo de no cumplirse, y es parte de una prevención, pero más allá de la prevención es proactivo, ¿no? Es prescriptivo que de alguna manera determinemos cómo va a trabajar un proceso con una análisis de riesgo, ¿no? Y entonces, de tal manera que la norma 31.000 surge como una unificación de criterios. Esta norma básicamente aplica a cualquiera de las normas internacionales que ya existen para certificaciones, como la ISO 9000, ISO 14000, ISO 134. Olvido el nombre, se me olvida el nombre de la ISO de médica, o la ISO automotriz, o la ISO aeroespacial, ¿verdad? Que de alguna forma puede ser utilizada, está unificada para que sea utilizada para esos criterios. Bueno, entonces aquí la parte que todos estábamos dirigiendo a empresas de sectores específicos, que antes era más que nada a la industria, por ejemplo, nuclear, industrias específicas incluyendo financieras, pues ya es para todos los sectores. Esta es una estándar, una norma que de alguna forma pudiera servir para cualquier tipo de proceso que su impacto y extensión pueda ser considerado para que el riesgo sea mínimo, ¿no? O sea, reducido, mitigado. Y el segundo, que había una notaria disparidad de criterios a la hora de desarrollarlas. Es decir, si ustedes hoy en día existen diferentes tipos o mecanismos para llevar a cabo análisis de riesgos, aún todavía existen ciertas diferencias, ¿no? O ciertas ausencias, ¿verdad? En cuál sería la más adecuada para llevar a cabo un análisis de riesgo. Pues esta norma 31.000 nos da la pauta para estructurar un proceso de análisis de riesgos en el cual nos permita llevarlo de la mano desde su identificación, ¿sí? Su análisis,
evaluarlo y poder determinar las acciones necesarias, ¿no? Para lograrlo. Entonces, de esta forma, esta norma es una necesidad que en el 2009, como lo dice aquí, nace y sin embargo, pese a ese alcance genérico, pues es una norma que se los comentaba, no certificable, ¿verdad? Pero que cualquiera de nosotros la puede voluntariamente escoger para determinar la gestión de riesgos en sus procesos de su organización. Entonces, por tal razón, se puede aplicar a cualquier tipo de organización, desde un tipo de servicio hasta un producto, ¿verdad? En el cual podamos nosotros llevar a cabo en sus procesos, ¿verdad? Partiendo de su sistema de gestión de calidad o de su sistema con el cual están constituidos sus procesos, que nace de un plan estratégico o de un contexto de la organización donde evalúan todos los procesos que se tienen para cumplir con ciertos retos, de ciertas oportunidades, pues los llevan a cabo para minimizarlos, estos riesgos, ¿no? ¿Sí? Entonces, Inge, Cano, perdón, una pregunta. sí, No sí, está avanzando la presentación. No sé si ya está moviéndole ahí a la sí. presentación, porque no está avanzando, ¿eh? Ok, déjame entonces. Ahí me salí, ¿verdad? O está bien ahí Sí, todavía. ya está avanzando ahí, ya está avanzando. Ok, entonces, de Excelente. ahí, bueno, Adelante, por favor. muy bien. Entonces, esta norma, como les comentaba, consiste en una serie de principios para implementarlo en un sistema de gestión de riesgos en las empresas. Esta es aplicable, como les decía, a todo tipo de organizaciones, independiente del tamaño, puede ser una micro, una mediana o una gran empresa, como puede ser un sector público, un sector de salud, un sector educativo y pues por ende sectores industriales, ¿verdad? De tal forma que tiene un espectro muy grande en toda y en cada uno de ellos, incluyendo la financiera, ¿no? Entonces, puede también esta norma llevar a cabo prácticas para gestionar, como lo comentaba, ¿no? La gestión de riesgos. Y el punto principal o medular de todo ello es que tenemos que tener políticas, ¿verdad?, para establecer y coordinar esta práctica, ¿no? Esta práctica que esté bien alineada a cada uno de estos principios y coordinarlo a través de la responsabilidad de cada uno de los departamentos que van a trabajar sobre o que trabajan sobre el análisis de esos riesgos de sus procesos, ¿no? Y de tal forma, pues esto minimiza, gestiona y controla cualquier tipo de riesgo más allá de su naturaleza, causa, origen o grado de incidencia. Recuerden que el análisis de riesgos es muy esencial que entendamos o identifiquemos claramente a qué proceso se lo vamos a realizar, porque realmente es un proceso el que se mueve, ¿no? El que de alguna manera tiene inherentes riesgos. Es decir, si yo ahorita en este momento me paro y digamos, voy a salir de la habitación, ¿cuál es el riesgo que en un momento dado yo no pueda abrir la puerta? ¿O cuál es el riesgo que en un momento dado no pueda ni siquiera levantarme, ¿no? Afortunadamente, gracias a mi salud, pues sí me puedo levantar, pero puede haber esa situación. Es decir, todo proceso que vayamos a identificar que como tal es inherente a un riesgo. Y ese riesgo pues lo podemos identificar, analizar y posteriormente evaluar, ¿no? Como nos dice esta ISO 31000, de tal forma que la empresa o la organización debe identificarlo, lograr esta integración de riesgos desde la estrategia de la organización y posteriormente bajarlo a los procesos de su sistema de gestión de calidad con políticas y la cultura también, ¿no? Una cultura de riesgo, de cultura ética en riesgo, buscar ese riesgo, analizar ese riesgo, de tal forma que su aplicación continua y permanente con el tiempo va a beneficiar a todos los grupos de acciones en sus decisiones, operaciones, procesos, funciones, cualquier tipo de proyecto que vayan a llevar a cabo en secciones y activos que tengan lugar en las empresas, ¿no? Una de las cosas que no sé si alguno de ustedes no me podrá mentir en que si en sus procesos ustedes tienen diseño,
pues prácticamente al diseñar un producto, tratan de que este producto vaya a cumplir los requerimientos a los que fue diseñado, ¿no? A los que para lo cual va a ser aplicable. Y para ello, pues se aplica un análisis de riesgos que permite identificar que cada una de las etapas del proceso logren que esos requerimientos se establezcan, se lleven a la ejecución y posteriormente sean aplicables en su uso de este producto o servicio, ¿no? Bueno, esos principios que tiene la ISO 31000 son, primero, estos principios que son principios, pues, prácticamente a veces nos levantamos y decimos, hoy me toca hacer esto, otro, voy a tratar de lograr esto y aquello, ¿no? Y de repente durante el día dice, híjole, de las 5 puntos que traje no logré ninguno, o logré uno o dos. Entonces, los principios que rige la ISO 31000, sin ellos, pues prácticamente no podríamos darle continuidad a una gestión de riesgos, a los procesos en una organización. Y vaya que hay muchas organizaciones que aún batallan para aplicar gestión de riesgos porque no tienen claros los principios para llevarlo a cabo. Alguien me decía una vez, bueno, mi principio antes de todo es tener esa fuerza de voluntad para hacerlo. Puede ser un principio, ¿por qué no? ¿Verdad? Y entonces realmente llevan a ejecutar ciertas acciones. Y si ven aquí en estos principios, hablamos de la gestión de crear valor a la organización. ¿Quién de ustedes ahorita está pensando en cuánto valor le ha creado a la organización? Vaya, el proceso que estamos trabajando, su proceso, si ahorita están pensando en alguien de ustedes que tiene un proceso de recursos humanos, un proceso de compras, un proceso de elaboración del producto, ¿cuánto valor le ha creado a la organización el llevar a cabo ese proceso, gestionar ese proceso? Y ya sabemos que la gestión es una forma de medirlo, es una forma de actuar, es una forma de cubrir ciertos elementos, ¿verdad? Ciertas herramientas y cierta capacitación para lograr un resultado. Pero si ese resultado no se logra, pues entonces puedo aplicar principios, puedo aplicar un análisis de riesgo, por qué no se está cumpliendo. Pero si no tenemos desde el principio de cuál es el valor que le estamos creando, quizás no nos interese el aplicarle un análisis de riesgo a ese proceso. Debe estar integrado a los procesos, definitivamente, ¿no? Porque ¿de qué sirve de que yo vamos a poner el ejemplo, ¿no? Yo vaya ahorita a querer ir a Tijuana, por ejemplo, estoy acá en Mexicali, ¿no? Pero si yo ahorita voy a Tijuana, ¿de qué sirve si mi proceso para darle un buen mantenimiento a mi carro, para ir a Tijuana y no vaya a Tijuana el día de hoy? Pues realmente no está integrado, ¿verdad? Y así como el caso de que ustedes tienen un área de proceso de capacitación o de competencia del personal para llevar a cabo cierta ejecución y al final esa persona lo manden a otro proceso que no sea el que fue entrenado. Entonces, otro principio forma parte de la toma de decisiones en la empresa, ¿no? Tomar decisiones en la empresa es importantísimo a través del análisis de datos, ¿no? Y ese análisis de datos nos permite ver en dónde no estamos logrando una meta y ahí podemos atacar. También a través de análisis de riesgos podemos minimizar ese impacto negativo que tiene o esa tendencia negativa que tiene ese indicador. Tratar de formar explícita, trata de forma explícita la incertidumbre. Híjole, a veces la incertidumbre puede ser tan difícil que no tengamos el dato para conocerla. Pues aquí es importante que trabajemos ciertas metodologías cualitativas y cuantitativas para poder explícitamente tener cuál es el grado de incertidumbre sobre un riesgo. ¿El que tiene al que le has sentado? ¿Hay alguna pregunta ahí? Sí. ¿Todo bien? Bueno, continuamos. Debe ser sistémico, estructurado y adecuado. Es necesario que esté basada en la mejor información disponible, definitivamente, ¿no? Tenemos que tener esa información que nos permita analizar los riesgos. Debe adaptarse a medidas de cada caso, ¿no? Es decir,
si estamos viendo específicamente el caso, voy a poner por decir, un caso de un proceso que empieza con una inspección, luego empieza con un ensamble, luego un subensamble, luego digamos que un empaque, ¿no? Cada uno de ellos en su momento tiene una medida de poder analizar el riesgo, porque si nos vamos en forma muy genérica, quizá nos perdamos y no tengamos bien explícita la incertidumbre que existe en cada uno de esos pasos, ¿no? Del proceso. Entonces, implica también la inclusión, pues, obviamente, de factores humanos y culturales. En la parte de factores humanos, pues tenemos experiencia o tenemos ciertas habilidades técnicas o habilidades de gestión, pero también tenemos ciertas formas de trabajar culturalmente en la cual no nos permita querer trabajar con el compañero, porque este es un trabajo en equipo, no es un trabajo en el cual pues todo el mundo se tiene que dar información suficiente como para poder tener un buen análisis de un riesgo, ¿no? Entonces es muy importante todo ello, y por tal forma la cultura es importante. Hay que ser transparentes, eficaces e inclusivos, ¿no? Aquí está también una de las cosas que de alguna forma, si somos de un lado, si somos del otro lado pensando de que es positivo, todo es negativo, pues prácticamente no vamos a lograr este trabajo en equipo. Y es necesario pues que haya esa sensación de interactuar y poder estar abiertos a un cambio, como lo dice aquí, y finalmente que esté orientado a la mejora continua de la organización. Para ello, precisamente, la gestión de riesgos tiene ese enfoque de mejora continua, ¿no? Partiendo de que un proceso de análisis de riesgos empieza con planear la parte de los procesos que voy a gestionar, ¿verdad? Posteriormente me ejecuto el análisis de riesgos como un proceso, ¿verdad? Y verifico posteriormente si los riesgos que fueron implementados o fueron ejecutados están logrando el cambio, ¿verdad? De lo que esperábamos, ¿no? De esa mitigación o esa reducción o esa eliminación del riesgo o ese compartir ese riesgo, ¿no? A través de riesgos residuales, en la cual podemos tomar acción de mejora dependiendo de ese riesgo residual o de ese resultado del después de haber implementado los cambios, ¿no? en el proceso. Entonces, lo importante aquí es identificar, gestionar, monitorear y mejorar dicho riesgo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, y ahora sí vamos a entrar ahora sí que el corazón o la parte elemental del estándar, ¿no? El estándar 31,000, sabemos que hay otros estándares, ¿no? Pero bueno, el 31,000, digamos que es el genérico, es el básico, donde ustedes van a tomar decisiones de qué tipo de metodología o qué tipo de prácticas voy a utilizar, o incluso qué otro estándar me ayuda a llevar a cabo el 31,000. Es más, que al verlos, a lo mejor algunos de ustedes están en la industria médica, en la industria aeroespacial, automotriz, y su riesgo, gestión de riesgos, nace de esta ISO 31,000. Pero si hay algo más específico, más puntual para un producto en especial, pues básicamente se van a dar cuenta que este es el genérico y de este se pueden transportar a ese otro, ¿no? Entonces, aquí, si vemos en esta representación gráfica, ¿no? por cuadros, vemos que la gestión de riesgos inicia con establecer el contexto de una organización desde lo que quiere el mercado, ¿no? Desde lo que quiere las oportunidades o los retos que hay afuera, para que internamente podamos identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, que nos permita de alguna forma poder avanzar o poder retar ese mercado, ¿no? Ese mercado externo, esas partes interesadas que tenemos y que de alguna manera tenemos que cumplirlas, ¿no? Entonces, con esos requerimientos que se tienen, y para ello pues tenemos que voltear a ver
nuestros objetivos estratégicos, nuestros indicadores de medición, nuestros valores. ¿Qué nos dice todo eso? Que debemos, en dónde se respaldan o en dónde se apoyan este contexto de la organización. Después de hacer, algunas empresas hacen un FODA, para determinar su planeación estratégica, otros hacen otro tipo, depende de la empresa tan pequeña o tan grande que sea, establecen sus objetivos estratégicos, tácticos y después posteriormente los hacen operativos, ¿verdad? Entonces, a través de indicadores de misión en cada uno de los procesos estamos queriendo lograr o logramos esos objetivos estratégicos. Pero si no analizamos, si no identificamos los riesgos que vemos aquí en el segundo cuadro, que puede suceder o cómo puede suceder, pues prácticamente estamos fritos, ¿no? Como dicen. Entonces, esos riesgos que identificamos hay que analizarlos, como decía ahorita, a través de probabilidades, a través de cuál es la severidad, su probabilidad que ocurra y cuáles son los controles en un momento, si es posible, que nos puedan servir para poder nosotros evaluar, ¿verdad? Evaluar dichos riesgos en donde, pues, a través de algunos lo hacen a través de un cálculo, ¿no? A través de una ponderación de cuáles son riesgos más altos, riesgos medianos o riesgos bajos y poder aceptarlos, ¿no? Cuáles voy a aceptar y los voy a llevar a la ejecución y cuáles los voy a compartir o simplemente los voy a notificar o los voy a informar de qué manera estamos preparados por si llegara a suceder, ¿no? Como casos fuera de control o fuera de presupuesto, como el caso pudiera ser de alguna situación externa del proceso que difícilmente lo podamos compartir, lo podamos solucionar, como puede ser, me voy a lo más drástico, en un temblor, ¿no? Por ejemplo, o en una situación de violencia fuera alrededor de la ciudad, que casi decíamos, pues vamos a cambiar de ciudad, ¿no? Que podría ser una forma de hacerlo, o compartir el riesgo con alguien si llegara a suceder, pues alguien que estuviera absorbiendo nuestro riesgo, ¿verdad? Como las famosas seguranzas, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando nosotros identificamos, analizamos y evaluamos riesgos, los monitoreamos de tal forma que podamos ir viendo si ese valor que le dimos o ese grado de riesgo alto en el momento que actuamos, podamos reducirlo o lo podamos controlar de tal forma que el monitoreo nos va a ir dando y nos va a ir indicando en su revisión cómo se está logrando el riesgo. Y obviamente comunicarlo a todos los empleados, ¿no? Comunicarlos a todos los de la organización, y cualquier cosa que suceda ahí, pues también consultarlo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el corazón del ISO de 31000, y que si se fijan, pues es todo un proceso, ¿no? Es un proceso que empieza desde cómo lo voy a planear, cómo lo voy a gestionar, medir y actuar. Muy bien. Y pues, como ahorita lo decía, todo nace en las normas. Vamos a hablar de la norma ISO 9000, que de alguna manera de aquí nacen todas las demás normas, o de aquí el corazón de la norma ISO 9001, pues fue tomada para muchas otras normas que existen muy específicas, que algunas ya se están separando, se están haciendo muy puntuales, ¿no? Como decíamos, bueno, ¿por qué tengo que basarme o por qué tengo que depender de la norma ISO 9001? Porque pues de alguna manera trae los conceptos generales que pudieran aplicarse y sumarle, ¿no? A otros estándares, ¿verdad? Que son aplicables para otras normas como la automotriz o como la médica o la aeroespacial, o incluso la inocuidad, ¿no? Que es otra norma. Pero casi todas ellas traen los conceptos de análisis de riesgo. Y trae principalmente para analizar riesgos, pues el punto que habla la 4.4, ¿no? Sobre cómo establecer y mantener un sistema, ¿verdad? En un sistema de gestión de calidad, desde la parte de identificar cuáles son los procesos de un sistema, cómo los voy a gestionar, cómo los voy a medir y posteriormente cómo los voy a mejorar. Entonces hay que determinar dichos procesos, ¿verdad? En la organización, de tal forma que para entender cada uno de estos procesos debemos de entender el enfoque de procesos. Por eso les decía hace rato que era importante empezar en el análisis de riesgo. Nos estamos refiriendo a algo muy explícito, algo muy claro que tengamos, que el riesgo no lo podemos evaluar
en una actividad o en un punto específico donde no haya movimiento, donde no haya una entrada, una salida, ¿verdad? O donde simplemente no haya una actividad que tenga sus propias entradas y sus propias salidas. Pero obviamente sabemos que esa actividad por sí sola va conectada a otra actividad y luego a otra. Entonces, cada una de esas actividades incluso se pueden ir identificando dónde está el riesgo de que no se pueda cumplir. Y por eso determinamos procesos necesarios, cuál es su secuencia e interacción. Y yo ya me estoy yendo específicamente de actividad, pero al final 10 actividades hacen un proceso, por ejemplo, de compras, el proceso de capacitación, el proceso de diseño, el proceso de ventas, el proceso de comunicación, el proceso de calibración de los equipos, el proceso de mantenimiento de todos los equipos, ¿qué otro? Del proceso, digamos, de control de documentos, el proceso incluso de mejora continua, hasta este mismo de enfoque basado en riesgos, tiene un proceso que cubre todo este ciclo el famoso ciclo que llama el ciclo de Deming, ¿no? Aquel japonés que lo mandaron allá a apoyar a los japoneses cuando la bomba de Hiroshima, y resultó que los industrializó tanto que el 10% de ventas de sus productos Datsun en aquel tiempo que vendía en Estados Unidos subió al 70%, ¿no? Entonces se lo jalaron de regreso y dijeron, pues, ¿cuál es la cultura que estás manejando para poder llegar a esto, ¿no? La quiso aplicar en América y le fue mucho más difícil por la disciplina que pues tenían allá los japoneses, ¿no? Pero todo este concepto de lending basado en procesos, ¿no? Entonces, aquí aseguramos la disponibilidad de información para operar y monitorear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un proceso tiene ejecución, ¿verdad? Tiene pasos a seguir, tiene finalmente una salida que nos da esa información para poderla monitorear, medirla, como dice aquí, y analizarla para poder mejorar. Y pues, por ende, aquí es donde entra el abordar ese riesgo y oportunidad. Si en un momento dado, cuando hablamos de oportunidad también, digamos que estamos hablando de la técnica de abordar riesgos a una oportunidad. Y una oportunidad no es más que voltear a ver en dónde estoy parado, si en un proceso que voy a mejorar o en un proceso que voy a establecer para aprovechar una oportunidad en el mercado, un reto. Entonces ahí, si se fijan, estoy previniendo que este proceso, ¿verdad?, minimice el riesgo de que no se cumpla. La prevención es importante, pero en este caso es una prevención proactiva, ¿no? Es una prevención que le llaman por ahí, ahorita no recuerdo el nombre, no sé si alguien se acuerda de ahí, pero es predictiva, ¿no? Un poco más allá, o sea, más allá de la prevención, más allá de atacar una acción de prevención, me estoy yendo un grado arriba, ¿no? De analizar si hubiera un riesgo en el proceso en donde no lo hemos identificado, como cuando elaboramos o diseñamos un proceso, muy diferente a cuando estamos analizando, cuando estamos creando un proceso y estamos analizando cuál es el riesgo de que no se cumplan. Entonces, evaluamos esos procesos, implementamos cambios para asegurar el logro de resultados que previstos. Y para ello, pues este enfoque de procesos, muchos de ustedes pues, ya lo conocen, ¿no? Tiene sus entradas, se hace a través de una serie de actividades relacionadas, se interactúan y obtienen un resultado. Pero estos no están solos, ¿no? Estos tienen una forma de monitorearse a través de documentación, a través de formatos, a través de materiales, a través de entrenamiento del personal, a través de una forma de medirse, para que el resultado sea eficaz y sea eficiente. Y esta es la forma en que podamos identificar y podamos manejar ahora sí que una metodología para analizar sus riesgos a través de todos estos elementos, ¿no? Y estos elementos, por mayor claridad, pues muchos de ustedes también conocemos el famoso diagrama de tortuga, que en cada uno de los procesos podemos identificar, al igual que en el otro, las entradas, pero aquí ya más específicamente podemos ir determinando a través de estas secciones cada uno de los puntos en donde tenemos herramientas o elementos que tenemos que estar considerando para un análisis de riesgo. Es decir, el hecho de que analicemos riesgos de forma genérica es válido en un momento dado, sí. Por ejemplo, el hecho de que un análisis de riesgo donde determine que trabajamos en una empresa donde se pueda haber alguna inseguridad en función de un incendio, sí podemos decir
en forma genérica cuál es ese riesgo que pudiera ocasionar, pero aún así esta forma de analizar riesgos muy genéricas está un poco explícita, no es tan implícita o no es tan puntual como si analizamos un riesgo en un proceso más específico donde un requerimiento o un resultado se quiera lograr, ¿no? Como en este caso en un proceso. Es válido, ¿no? El otro caso es válido cuando tenemos una serie de información no cuantitativa, es decir, cualitativa y que podamos decir cuál es el riesgo de que la persona vaya a chocar, cuál es el riesgo de que la persona vaya a morir, ¿no? En un momento dado, si no quiera, tocamos madera, ¿no? Pero este es una forma de poder tomarlo de base para poder analizar un riesgo con mayor información en un diagrama de tortuga que también nos sirve para hacer nuestros propios procedimientos, ¿no? En cuestiones de ISO, en cuestiones de un sistema de gestión de calidad. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Bueno, vamos a entrar ahora a lo que es la parte de cómo identificamos los riesgos. En esta parte de identificación de riesgos, pues como podemos ver en esta parte, cuenta de tres momentos, ¿no? Y pueden ser algún otro, ¿no? Pero cuando identificamos un riesgo, la primera pregunta o las preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué eventos han ocurrido o podrían ocurrir durante la ejecución de la operación o actividad, ¿no? Si ustedes quieren seccionar un proceso, una llamada de un cliente, ¿qué es lo que podría ocurrir? El riesgo, ¿verdad? El posible evento que pudiera ocurrir que es importante que no ocurra, ¿verdad? Durante este proceso de responder el teléfono. Pudiera ser la línea telefónica no funciona, no hay sistema ¿no? para contestar, el mismo teléfono pudiera estar descompuesto, ¿no? O no tener los suficientes equipos para la cantidad de clientes que están llamando, ¿sí? O la persona pudiera ser que si la persona tiene múltiples tareas que contesta el teléfono, pudiera ser otro riesgo de que pudiera ocurrir un evento adverso, ¿sí? También lo podemos hacer con la frecuencia con que ocurren, ¿sí? Ese sería la frecuencia con que ocurren o podrían ocurrir estos eventos en un tiempo determinado, puede ser en un mes, en 6 meses, en un año. Es otra información importante que nos puede ayudar para identificar los riesgos. Y es aquí donde también muchas de las empresas tienen, o muchos de las organizaciones, ¿verdad? Tienen información de ese proceso para poderlo identificar, con qué frecuencia está ocurriendo. Y finalmente, también qué controles existen implementados para evitar que ocurran estos eventos. En este caso en particular, nace de decir, bueno, si en un momento dado yo esta actividad la verifico o la inspecciono, ¿verdad? O rectifico, si realmente lo estoy haciendo bien, pues ya quiere decir que tengo algún tipo de controles, ¿no? Entonces, esos tres tipos de elementos, si alguno de ustedes que trabaja en la industria automotriz se dará cuenta que estamos hablando de una forma de identificar riesgos a través de tres momentos que son la severidad, la probabilidad que existe y los controles, ¿no? Que es más al rato vamos a ver un ejemplo un ejemplo de un FMA, ¿no? O AMEF, que le llaman en español, ¿no? Que es el análisis de riesgos y oportunidades, de riesgos, causa y efecto, ¿no? Para un proceso de manufactura, que ahí es donde se usa mucho esa metodología, ¿no? Aquí nosotros podemos usar para un proceso una metodología, podría ser esa también, pero hay que adecuarle los controles, ¿no? Para ello. Entonces, hasta ahorita vamos bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Déjenme nomás. Bien, Inge, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta en particular. Nada más recordarle a todos los compañeros que están en la conferencia, bueno, la presentación
así como los estándares el estándar que está comentando el ingeniero. Pónganse en contacto con mi compañero Gael a través del correo ventas MXL, mi register, y se les compartirá la información. Igual la grabación, estamos grabando esta conferencia para quien desee tener la información con todo gusto. Entonces, repito, está disponible todo el material, va a estar disponible para quien así lo solicite. Adelante, ingeniero, adelante. Muy bien, gracias. Bueno, continuando con la identificación de riesgos, aquí vemos un poquito ya el cómo a través de una técnica de análisis de datos se deben identificar estos riesgos en cada uno de los procesos para determinar cómo generan un mayor impacto. Es decir, identificamos qué proceso estamos haciendo, le estamos identificando sus riesgos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del proceso? Es muy importante que el objetivo del proceso es contestar a tiempo, contestar a un, digamos, incluso con un indicador de emisión, contestar bien a la primera, ¿no? Como dicen en el producto cuando se manufactura. O, por ejemplo, en un proceso de entrenamiento, el objetivo es entrenar al personal en el tiempo determinado, entrenar al personal para que cumpla los requerimientos específicos o las habilidades que por las cuales está siendo entrenado. O en el ejemplo de compras, ¿no? Compras de materia prima, asegurar que la orden de compra cubra todos los requerimientos que son solicitados a un proveedor. Entonces, ¿cuáles son las causas o factores internos o externos que pudieran identificarse como riesgos de no cumplirse, ¿no? Y estos, pues, de alguna manera se describen, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos riesgos en el proceso de compras? Y para no hacer una lluvia de ideas, puede ser esto, puede ser lo otro, sigan el proceso de compras, sigan el proceso de entrenamiento, sigan el proceso de ejecución de una operación de un producto o de un subensamble, para poder ir viendo dónde están los riesgos dependiendo en qué etapa del proceso estoy realizando una actividad que está relacionada con ciertos elementos, ciertos recursos, cierta capacitación, cierto procedimiento que tiene, e incluso ciertas variables externas o internas o ambientales que pudieran afectar a la actividad, para que al final esa actividad, con la suma de la otra actividad y la suma de la otra, minimicemos el impacto en el resultado final que debemos obtener. Y de esta manera, pues ese riesgo sea menor. Pero no podemos identificar un riesgo solamente por identificar sin saber cuál va a ser el efecto, ¿no? Entonces, muy bien, aquí lo que tenemos que ver es cuál va a ser también ese efecto que va a ocasionar este riesgo, ¿no? El efecto de comprar un producto por otro y que paremos producción, o que vendamos un producto por otro a un cliente y que ya no cumplamos un requerimiento del cliente. ¿Hasta dónde llega el efecto, ¿verdad? De esta consecuencia de un riesgo? Pues puede llegar incluso hasta la muerte del cliente o del usuario, que ahí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Una severidad grande que lo podamos empezar a medir desde 10, si la persona o si sufre o el cliente nos deja de comprar, o puede ser un 8, puede ser, digo, estoy tomando una escala de 1 al 10, puede ser una escala de 1 al 5, del 1 al 100, qué sé yo, ¿no? La que menos se les complique, pero que también sea, que sea una escala que de alguna forma pueda ser accesible y pueda ser benéfica, ¿verdad? Benéfica y eficiente para el proceso que están evaluando. Entonces, de esta forma, identificar los riesgos, podemos determinar cuáles son las fuentes del riesgo, los procesos que van a impactar, los eventos que pueden suceder, las causas potenciales, las consecuencias potenciales de esos riesgos. Entonces, nos podemos hacer las diferentes preguntas, como qué puede suceder, por qué puede suceder, cómo, dónde y cuándo, ¿verdad? De tal forma que con estas preguntas que nos hagamos, buscando estos elementos que nos sirven dependiendo el proceso. Por ejemplo, un evento una fuente del riesgo puede ser algún tipo de recurso, como desde personal hasta desde maquinaria, y cuál es, en qué resultado, cuál va a ser el impacto en el proceso que estoy evaluando,
y con qué frecuencia sucede, ¿verdad? ¿Cuáles son? Entonces, podría yo también decir, esto qué es, cuáles son las causas potenciales que lo determinan, este riesgo. Esto ya va a ser un poquito más para determinar acciones, ¿no? En caso de que ese riesgo saliera, su resultado fue su resultado, ¿verdad? Después de haber sido analizado, fuera alto, ¿no? Y entonces en una toma de decisiones o evaluación del riesgo podemos determinar que aquí hay una causa que la tenemos que minimizar o eliminar, que esa causa pudiera ser que la persona no esté entrenada, que no haya un buen equipo para llevar a cabo esa ejecución y que tenemos que cambiarlo, ¿no? Entonces, y ya esa consecuencia potencial, pues se puede, de alguna manera, decir que la podemos minimizar a través de la probabilidad de que no vuelva a suceder. Recuerden también que hay ciertas consecuencias potenciales que pudieran ser un grado de severidad que pueda suceder y que no puede hacer cambiarle, al menos que el diseño del proceso cambie, ¿no? Es decir, si yo contesto el teléfono todos los días y esa es la mecánica, pues no, la severidad de que algún día no conteste el teléfono pudiera ser que no conteste el teléfono y que ese no contestar el teléfono pudiera ser un enojo del cliente. Ese enojo no te lo vas a quitar nunca, ¿verdad? A menos que cambiaras el diseño de usar teléfono por irlo a visitar, qué sé yo, ¿no? Pero es algo que de alguna manera pudiera suceder, ¿no? En la industria, pues obviamente en la manufactura hay ciertos elementos, sobre todo la que les comentaba, ¿no? En la automotriz, que la severidad de que un carro se queme, ¿verdad? O que no se abra la bolsa del volante y muera la persona, esa no la vas a poder quitar hasta que no cambies el sistema, ¿no? De esa forma. Pero, sin embargo, cuando esa severidad es alta, muy alta, no necesariamente el riesgo va a ser alto porque tienes controles y tienes probabilidades muy bajas por esos controles que tienes internamente. Entonces, eso es lo que se va a trabajar, eso es lo que se tiene que buscar acciones para reducirlo. Pero vaya, seguimos en la parte de identificar riesgos, ¿no? Aquí también debemos identificar las fuentes de riesgo, zonas de impactos, qué acontecimientos y causas o posibles consecuencias suceden, ¿no? Lo que les comentaba ahorita. Y especialmente, pues el objetivo aquí en este paso es que podamos nosotros generar esa lista completa de los riesgos basados en los acontecimientos que ya hay o que puedan crearse o que existan en el mercado o en su propia empresa internamente que de alguna forma los puedan mejorar, los puedan prevenir, degradar, acelerar o retrasar en sus consecuencias hacia los objetivos. Y finalmente, pues esta identificación debe incluir los riesgos o si su fuente se encuentra bajo control de la organización, incluso aunque la fuente de riesgo o causa no puede ser evidente, ¿no? Pero como de alguna forma tengamos que tener una cierta, no, pues no percepción, no, así que una cierta claridad sobre un riesgo en donde el control para reducirlo está dentro de ustedes, no está bajo ustedes. Si aquellos que dicen que no están, incluso o casa, no pueden ser evidentes, pues estamos hablando de lo que les decía hace rato, ¿no? En caso de un temblor, en caso de una situación externa, que para cambiarla pues tendrían que salirse de la ciudad y eso no es lo que quieren, pues la pueden compartir con algún tipo del riesgo de que si pierden dinero o pierden tiempo en volverse a construir ahí mismo, pues lo pueden compartir con alguna aseguranza para que en ese tiempo ustedes puedan seguir de alguna manera, o ya sea que se les pague o les paguen a los clientes o buscar alguna otra empresa hermana, ¿verdad? Que hiciera sus productos mientras ustedes se compensan, ¿no? Se repone, y que esto también es constituido o es incluido cuando hacen un análisis de riesgo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Perdón. Bueno, ¿qué puede suceder? Les decía, generar una lista de todos estos eventos que podrían afectar al proceso, ¿sí? Como pérdida de activos, incendio, explosión, pérdida de mercado, pérdida de ingresos, inundaciones. Nos estamos viendo con ya situaciones que llegan hasta el punto donde lo que ustedes hacen o lo que hacemos, ¿verdad? Como producto o servicio, pues lleguen al punto final en donde podamos decir la severidad que ocasiona
este riesgo que estamos identificando, ¿no? Entonces, sanciones legales, indemnización, costos excesivos, insatisfacción del cliente, baja calidad del producto, les decía, ¿no? O sea, no funcionalidad del producto, adaptabilidad del producto, hasta les digo, algún incumplimiento legal que le cierre la planta, ¿no? O que metan a alguien a la cárcel por cuestión de que no se llevó a cabo, no se cumplió, ¿verdad? Pues ahora sí, parálisis operativo, ¿no? O inexactitud contable o fraude, ¿no? En algunos de los casos financieros. ¿De acuerdo? Y eso es la parte de identificar riesgo. Identificamos un riesgo desde la parte de qué tan severo es el riesgo, identificando qué es lo que puede suceder externo o internamente, ¿no? Y le damos una calificación a ese riesgo. Y ese riesgo, pues, vaya, de alguna forma se tiene que analizar el, el riesgo en base a lo que pudiera producir, ¿verdad? En base a ese riesgo, lo que está produciendo esa parte de la actividad. Si en esa actividad no se, la actividad que realiza, no, el impacto en el riesgo, el impacto externo o el impacto en el cliente aún no se alcanza a identificar, pues vaya, van a tener que buscar a quién le puede, el riesgo, a quién le puede afectar, porque posiblemente sea un riesgo que llegue a afectar a llegar a parar la producción completamente y ahí puede ser un riesgo muy alto. Pero también alguien puede decir, bueno, es que ese riesgo si se para producción y no le mandas producto al cliente en tiempo. Y ya con eso le puedes poner un 8, a lo mejor de 0 al 10, ¿no? Una escala, ¿no? Que el riesgo es alto, pero no alcanza a matar digamos, estoy yendo a lo peor, ¿no? Si no alcanza ese carro a tener un sufrimiento a la persona o una muerte, porque ni siquiera le va a llegar, ¿no? Entonces se queda en 8, pero si el riesgo puede ser hasta que no abra la bolsa la bolsa de protección de seguridad del volante y que pueda matar a la persona, pues ya estamos hablando de un 10, ¿sí? Esa es en severidad. La severidad, la única forma de cambiarse es en cuestiones de cambiar el diseño de la operación, de la actividad o del producto. Entonces, pasamos a lo que es análisis de riesgo. En esta etapa de análisis de riesgo implica desarrollar la comprensión de todos los riesgos, ¿no? Ya los riesgos ya los tenemos comprendidos. Dentro proporcionamos una entrada a la evolución y las decisiones sobre los riesgos necesarios, que sean cómo van a ser tratados y en ese tratamiento más adecuado estratégica y metódicamente, ¿no? Lo digo de esta forma porque a veces en el análisis podemos fallar, ¿no? Podemos fallar o podemos no darle la importancia de vida cuando ya estamos viendo que en la identificación del riesgo es eminente que algo malo puede suceder. Entonces hay que darle esa importancia. Y en este análisis de riesgo también puede aportar su contribución para la toma de decisiones en la elección, que es donde se deben realizar las opciones de participar en los diferentes tipos y niveles de riesgo. Es decir, en un momento dado un riesgo puede ser bajo y mi toma de decisiones no hacer nada, puede ser o nomás informar, pero también puede ser alto y la decisión que tomamos es cambiar la forma de trabajar, cambiar alguna herramienta, algún proceso, capacitar al personal o hasta compartir ese riesgo en el caso que fuera un riesgo que de alguna manera su contribución o la toma de decisiones en analizar si el riesgo es de alguna manera muy alto económicamente, pues ver la forma de qué se puede hacer para por lo menos tener cuidado y no dejarlo pasar, ¿no? Puede ser incluso, ¿sabes qué? Pues que hago inspección aleatoria, pues voy a hacer inspección 100%, no sé, ¿verdad? Dependiendo del costo. Y bueno, todas estas consideraciones de las causas y las fuentes de riesgo son positivas y negativas de consecuencias y probabilidades de que esas consecuencias pueden ocurrir, ¿no? Puede ser positivo en el caso, como les decía, ¿no? De que de alguna forma, si yo aplico esta acción en este riesgo para esta situación, pues voy a lograr obtener mayores clientes, ¿no? Entonces, hasta le pueden dar en esa gran oportunidad de mejora, ¿no? Por eso se dice análisis de riesgos y dice y oportunidades, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno, entonces, existen ciertos métodos para evaluar los riesgos
perdón, en esta parte estamos analizando los riesgos construidos desde una identificación, ¿no? Identificamos cuáles son nuestros riesgos, el nivel, estamos en el método cualitativo, podemos ver si son bajos, medianos o altos, ¿no? No justifica el tiempo y los recursos necesarios para hacer eso, es decir, cantidades, ¿no? En este caso, los datos numéricos son inadecuados para hacerlo, pero para este análisis cuantitativo, y por esta razón no se nos adecua más que sean métodos cualitativos, ¿no? En ellos pueden incluir una serie de ideas, ¿no? Como la famosa tormenta de ideas, ¿no? Puede ser cuestionario y entrevistas estructuradas, puede ser evaluaciones por grupos multidisciplinarios, o ya en una parte de asesorías, ¿no? Por técnicos especialistas en esta mecánica, en esta técnica de Delphi que hay, de especialistas y expertos que te pueden determinar ciertos riesgos que existen, por ejemplo, en el mercado, cuando los números, el, el método debe ser más, es cualitativo y es válido porque, digamos, voy a poner un ejemplo de cuando un método, cuando un procedimiento, un proceso se crea y no hay información que te pueda dar te puede dar una calificación, una forma cuantitativa de la que puedas medir el riesgo y que lo puedas hacer cualitativamente durante el primer año y posteriormente lo haces cuantitativo. Otras personas deciden que cuando un proceso se crea y no hay información suficiente para hacerlo cuantitativo, se empieza por una media, ¿no? Le pones, sí, lo voy a medir en un 5, del 1 al 10 o del 1 al 5, le voy a poner 2.5. Lo dejo a la mitad para poder evaluarlo durante el año o los primeros meses para saber si el proceso es capaz de cubrir riesgos, ¿no? De evitar riesgos. Si no, pues a lo mejor en 6 meses lo vuelvo a evaluar o a los 3 meses, ¿no? Dependiendo de esa situación. Pero en los cualitativos muchas veces hay situaciones como el hecho de, podríamos decir que algún tipo de procesos en donde cualitativamente sabemos si es blanco, negro, amarillo, ni no queremos medirlo con cuántos fueron negros, cuántos fueron blancos, sino que así es el concepto. Entonces, en ese sentido, podemos empezar a determinar si sale negro, pues el riesgo es alto, si sale blanco, el riesgo es bajo, si sale amarillo, rojo, estoy inventando, ¿no? El riesgo es mediano, ¿no? En el caso de los accidentes, con los quienes manejan, por ejemplo, las ISO 14.000 o la 45.000 ambiental o en el trabajador, aunque en trabajadores hay incidentes y hay cosas que podemos medirlas, pero hay en algunas empresas que me ha tocado verlo de forma cualitativa, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la forma cuantitativa, pues es lo que mencionaba ahorita, aquellos donde sí hay probabilidades de analizar las probabilidades de que ha sucedido, cuántas las consecuencias que ha generado, en números, en datos, ¿verdad? Que nos permita evaluar, ¿verdad? Evaluar el riesgo que hemos identificado, ¿no? Aquí en esta parte del análisis. Y finalmente, pues hay simulacros computacionales. Yo recuerdo en una ocasión, en una empresa, no voy a decir nombres, pero una empresa muy famosa por allá en Guadalajara, pero que realmente ellos gastaron una cantidad, en aquel tiempo eran costó como unos $5,000, a lo mejor es poco, ¿no? Pero bueno, para simular, a través de computadora, simular los riesgos que iba esta empresa a pues iba a transitar durante un proceso de lograr duplicar sus ventas, ¿verdad? De 250 millones de dólares anuales a 500 millones de dólares anual, con el fin de entrar en la bolsa de valores de Nueva York. Entonces ellos compraron una simulación computacional en donde pudieron aplicar ciertos riesgos que eran cualitativos más que nada, con cuestiones de cómo se comportaba el mercado, cómo había ciertas cosas. Como saben ahorita, pues hay ciertas cosas, ciertas incertidumbres en ciertos riesgos, que el riesgo, alguien dice por ahí, oye, si esta ley va a cambiar, nos darán este dinero, o va a pasar esto, si los aranceles, ahorita lo que está sucediendo en el mundo, y todo, ¿cuál es el riesgo? Entonces había ciertas, este sistema simulaba ciertos eventos en base a una serie de, ya estoy hablando de, no sé si en un momento dado cuando hacemos
exponenciales, ¿no? Cálculos exponenciales matemáticos. Entonces, pues algo así manejaba de tal forma que les sirvió mucho. Y sí, ellos tenían en un 5 años lograr esa cantidad de llegar a los 500 y creo que lo lograron antes. Pero no solamente, eso les permitió, ese análisis de riesgos les permitió determinar, tomar decisiones para acciones que le permitieron lograr esos 500 millones, ¿no?, de dólares. Entonces, esa es una forma, ¿no?, también de simulación computacional. Y bueno, las tormentas de ideas que prácticamente nos sirven mucho en este tratamiento tanto en cuantitativos y cualitativos, pero en los cuantitativos muchas veces el proceso de ideas, como dice aquí, ¿no?, captura ideas acerca de los peligros, modos de fallas, decisiones de tratamiento, nos sirve, ¿no?, también porque de alguna forma estamos redireccionando y poder detectar si son cuantitativos, son cualitativos. En este caso, pues buscamos los cuantitativos, ¿no? Pero también en cualitativos podemos utilizar esta herramienta, como les decía hace rato, ¿no? La ISO 31000 nos dice que puedes usar la herramienta que tú creas más conveniente para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues enriquece el proceso, pero también identifica nuevas propuestas y promueve más comunicación y más trabajo en equipo, ¿no?, entre todas las partes involucradas. Es un reto, trabajar tormenta de ideas, y ustedes lo saben, ¿no?, cuando determinan, se usan en muchas situaciones, ¿no?, como acciones correctivas también. Y bueno, en un proceso pues se explica prácticamente el objetivo y las reglas previamente, ¿no? También el facilitador, el proceso de tormenta de ideas, ¿no?, explica cuál es el objetivo. El facilitador prepara motivadores de las ideas, que ya saben cómo es este proceso, ¿no?, que si son 10 personas, las 10 opinan, ¿no?, y dan vuelta de la lluvia de ideas, ¿no?, a través que le llaman de que todo el mundo, las ideas son buenas todas, y al final luego se seleccionan cuáles son las mejores para determinar dónde están las diferentes, después de la evaluación, las diferentes situaciones que se pueden presentar, ¿no? Y pues aquí cuando se agota, ¿no?, se discuten, si son demasiadas, se reducen a buscar las que más impacten, ¿no?, en el riesgo. Y se realiza el análisis de los líderes, de las ideas propuestas para determinar a cuál de ellas van a incluir o cuáles son más potentes o importantes para analizar el riesgo. Entonces, continuando con este análisis de riesgos, identificamos por esta lluvia de ideas en los diferentes procesos, ¿no? En consecuencia, puede ser que a lo mejor en esta lluvia de ideas estemos tratando un proceso productivo y de repente salga una situación de diseño, ¿sí? Entonces, esto es importante que esa información nos la llevemos al proceso de diseño para determinar ahí, tomar, primero, identificar a través de ya la identificación de riesgos que quedan establecidas para ese proceso, mientras no cambie, ¿verdad?, el proceso de diseño, evaluamos los riesgos, ¿no?, porque con esa información que ya nos dio la lluvia de ideas, uno la puede dar en un proyecto, uno la puede dar en una inspección de calidad, en un proceso de aseguramiento de calidad, de control de documentos, de mejora continua, qué sé yo, ¿no?, y de algún tipo de inspección, ¿verdad?, o algún tipo de que maneja el departamento de calidad, o puede ser legal, ¿no?, en la parte ejecutiva, financiera, en la parte de algún comercial o en la parte operativa, ¿no? Y estas, pues, de alguna manera se categorizan en cada uno dependiendo del proceso, pues qué es lo que está analizándose el riesgo, que eso fue lo que se encontró en las diferentes herramientas o equipos, ¿no?, del proceso, como lo comentaba hace rato, ¿no?, entre equipos, instalaciones, materiales, productos, sistemas, los sistemas de información o de humanos, ¿no?, o en este caso las competencias, o en sí en algún tipo, o el mismo proceso, ¿no?, pero procesos así como viéndolo desde el entorno de fuera, ¿no?, es decir, los procesos están fallando, cómo no están bien interactuando, ¿no? En un caso de que ustedes digan, bueno, en mi empresa tenemos muchos problemas de no cumplimiento con requerimientos en una auditoría, porque precisamente, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, porque precisamente los procesos no se entienden claramente por todos los involucrados, ¿no?, en la empresa. Entonces ahí pueden hacer un análisis de riesgos para determinar procesos más simples, más simplificados y más adecuados y que funcionen, ¿no?, que tengan esa interacción entre ellos. Muy bien.
Y pues vaya, ya hablamos de cualitativos, cuantitativos, cuantitativos, entonces estos los valoramos, ¿no? Los cualitativos se valoran de más alto al más bajo, aquí dice A, B, C, le damos prioridad, por ejemplo, la probabilidad de que suceda es alta o es baja. Si es baja, pues el riesgo puede ser bajo también en cuestiones de consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que va a sufrir? Ligeramente el daño, si sufre un daño o extremadamente hay un daño. Si se fijan en el caso si yo veo la baja y ligeramente dañino, el riesgo es trivial, ¿no? Pero si es alta y extremadamente dañino y me voy a la esquina inferior, dice riesgos intolerables, ¿no? Es decir, no lo soporto. O sea, quizás aquí en forma cualitativa, pues estamos hablando de un cliente que ya está a punto o ya casi no les compra, ¿no? Ahí sí tenemos datos, ¿no? Ahí podría ser cuantitativo, pero en este caso cualitativo podemos usarlos en una situación donde no tengamos datos, no podamos medirlos, ¿no? Entonces, continuando con la valorización cualitativa, la tabla de consecuencias contra otra aquí que tenemos si se fijan aquí ya lo hablamos de una forma más, más con mayor claridad, o alguien que decir, tengo una forma de valorar muy simple como esta, para no romperme la cabeza o porque es simple el proceso, pero ya cuando los procesos son mucho más complejos podemos usar esta otra tabla, ¿no? De que ya le pongamos valores del 1 al 10, ¿no? Como decimos, o del 1 al 5 sería el otro del 1 al 3, pero aquí ya estamos hablando de situaciones que requieren este nivel de valoración debido al análisis que estoy haciendo, ¿no? De la identificación del riesgo que encontré. Se fijan, seguimos la línea, la ISO 31000 nos dice primero identifica, aquí estamos en la parte de análisis, ¿no? Y analizamos y aquí decimos que, fíjense, intolerable, ¿qué quiere decir? Que quiere decir no se debe iniciar ni continuar el trabajo hasta haber reducido el riesgo. Entonces, todos y cada uno de los elementos aquí en esta tabla las podemos usar dentro de esta otra tabla. Aquí cuando dice riesgo trivial, ¿qué es un riesgo trivial? Y acá nos dice que el riesgo trivial no se requiere mejorar la acción preventiva, ¿no? Entonces, aquí he dado también un poquito más de la comprensión de hacia dónde voy con esta tabla y cuál es y qué significa la tabla, ¿no? En cada uno de ellos. Y bueno, en el caso de también una vez identificados los riesgos del negocio, de la organización, son analizados en dos dimensiones, se dice, ¿no? Que uno es potencial impacto en el cumplimiento de los objetivos por parte del negocio, podría ser uno, y el otro es la vulnerabilidad en cuanto al impacto que pueda ocasionar en la entidad en cierto número de cantidades de veces que suceden. Entonces, es una forma también de evaluar. Si no puedo tener un proceso muy específico que el resultado lo pueda valorar en algún tipo de números, en algún tipo de cualitativo, pues lo puedo valorar junto con la parte del negocio que puede ser un objetivo estratégico o el dinero, como les decía hace rato, ¿no? De la empresa que quería lograr esos $500 millones, ¿no? En 5 años o en 3 años, algo así. Entonces aquí también se puede ver y cuál es la vulnerabilidad, ¿no? En cuántas cantidades de veces, bueno, aquí sí tendríamos que esperar 5 años, ¿no? Pero hay otros en donde día a día se generan impactos que pudieran ser de alguna manera negativos, ¿no? Y cuántas cantidades de veces el riesgo se está presentando o no. ¿De acuerdo? Y entonces, finalmente, en los análisis de riesgos, pudiéramos determinar los acontecimientos potenciales que podemos evaluarlos en probabilidad de impacto, que es algo muy usual, es una forma muy usual que se ha visto en muchas de las empresas, ¿no? Y que también lo trae las diferentes metodologías que existen del análisis de riesgos y bueno, es muy práctico, muy sencillo, pues, digamos entre comillas. Y creo que nos permite el horizonte tiempo usado para determinar estos riesgos debe ser constante con el horizonte, la probabilidad de que esté sucediendo con un tiempo dado, 6 meses, un año, ustedes lo determinan de esa estrategia o de ese objetivo que se desea cumplir y obviamente el impacto, ¿no? Que lo vimos en la identificación. Entonces, con esta información
nosotros nos permite ver que en una probabilidad que es posible o improbable que suceda, o verdad, de forma cotidiana, de forma no cotidiana o casi no sucede, y el impacto pues es aquella severidad con que pudiera ocasionar un riesgo hasta fatal, ¿no? Entonces, este es el propio proceso, muchas veces desde el diseño, ¿verdad? Trae ese impacto y no se puede cambiar, pero en la probabilidad sí se poder hacer mejoras con el hecho de que mejoremos los controles y la probabilidad baja, ¿no? Esa probabilidad de que se puede venir una persona pudiera bajar de probabilidad 10 a probabilidad 1 y no es lo mismo 10 por 10 multiplicados para ver cuál es el grado o el grado de riesgo alto de 10 por 10, estamos hablando de qué, de otros de 100, ¿no? Entonces, si decimos que arriba de los 50 ya es un grado alto o es un grado mediano y el 75 para arriba ya es alto, pues obviamente ahí estamos, la probabilidad que suceda en 10, en número 10 quiere decir que no tengo ningún control, ¿no? Pero la probabilidad que tengo en uno quiere decir que tengo controles súper automatizados que me permiten que ese impacto de 10 no llegue, no llegar a suceder, ¿no? Obviamente el 10 por uno son das 10 y abajo de, no sé, 25 no toma acciones, ¿no? Por decir, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también en cuestiones cualitativas puede ser leve, moderado o catastrófico, ¿no? También, o sea, es dependiendo lo que estoy midiendo, dependiendo la metodología que voy a seguir, dependiendo del proceso que estoy trabajando, si es un proceso ya muy específico de dinero, de un producto, de algo, pues obviamente sí lo voy a considerar más cuantitativo, ¿no? Y tengo datos para hacerlo y ahí lo ejerzo, ¿no? También el análisis o valoración de los riesgos le permite a la organización considerar cómo estos riesgos potenciales pueden detectar el logro de sus objetivos, ¿no? También se inicia ese estudio detallado, ¿no? En el análisis de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan sobre los riesgos que inician en la identificación de riesgos, pues aquí ya estamos en la parte de analizarlos, ¿no? Y el propósito es tener la suficiente información, ¿verdad?, acerca de esa situación de riesgo para estimular su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Tiempo, respuesta y, pues, obviamente, por ende, consecuencias que esto tenga, ¿no? ¿Sí? Y aquí vemos ya una tabla para determinar la probabilidad. Esta probabilidad, que también la vemos en el AMEF o en el FMA o en algún otro tipo de análisis de riesgo, esta es un poco sencilla, ¿no? Probabilidad, la tabla de probabilidad por impacto. Aquí podemos utilizar de puntuación o nivel del 1 al 5, que el nivel 1 es meramente no pasa nada, es raro que suceda, pero el nivel 5 es un nivel bastante amenazador, bastante crítico, que nos dice que si esto sucede con mucha frecuencia, primeramente es casi seguro que vaya a suceder más de una vez al año por la frecuencia, pero si casi seguro que suceda, pues ya estamos hablando de un 5, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la probabilidad 1, pues no sucede, puede ocurrir solo en circunstancias especiales o no se le presenta en los últimos 5 años. Si se fijan, cada uno de los niveles de valoración tiene cierta información que te permite a ti determinar cuál número le vas a dar, ¿no? Desde raro, probable, hasta casi seguro, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí ya ustedes pueden determinar, sin complicarnos mucho, ¿no? Porque algunos les ponen hasta decimales, ¿no? O lo ponen del 1 al 10 y ya, en algunos casos, pues, se requiere porque es tan, digamos que, es tan complejo o más bien es tan crítico la situación que sí te da mejores datos para poder llegar a poder tomar una mejor decisión, ¿no? Sí. De acuerdo, permítanme.
Ya no entendí porque ya ves que de uno hizo tantas preguntas, pues sí, pero y luego cómo quedamos en una sola grano. Bueno, muy bien, Inge. Si nos ayudas ahí con tu audio porque está apagado tu audio. Sí, aquí estoy de regreso, ¿no? Excelente. Hablando de riesgos, ¿no? El riesgo de no tener fuente de electricidad o fuente de energía en tu computadora, ¿no? Te quita, es importante, ¿no? Y lo voy a tomar como un buen ejemplo, ¿no? El hecho de que bueno, antes de una presentación, pues cuidar todos los pasos, ¿no? Para que asegurar que el proceso se vaya a dar sin ningún contratiempo. Afortunadamente aquí lo tenía a la mano, pero faltó el paso de conectarlo, ¿no? Entonces, vaya, continuamos. No sé si hay alguna pregunta, comentario hasta aquí. ¿Todo bien? Ya nomás. Creo que ya estaba compartiendo, ¿no? A ver, me dicen si ya se está viendo ahí. Todavía no, ingeniero. No, no, no estás compartiendo. A ver, déjame confirmar. No, pero sí puedes compartir. Adelante si quieres compartir. Ok. Aquí me dice que. Aquí está compartir. Mm, ¿aquí ya está o todavía no? Ya, yo ya sí la estoy viendo, ingeniero. Adelante. Muy bien, entonces seguimos con esta parte de la probabilidad del 1 al 5, que era lo que último que estábamos viendo. Continuamos aquí con el impacto. La probabilidad que suceda en cuestiones de veces por repetitivas, pues ya lo vimos. Ahora vemos cuál va a ser el impacto, que también ya lo estábamos viendo del 1 al 5, también niveles para algunas empresas, para no complicarse con tantos números, lo ponen del 1 al 5, pero lo pueden poner del 1 al 10 para cuestiones ya si es muy, digamos, muy más específico su proceso y que requieran de una mayor claridad en el resultado, ¿no? En el resultado de ese análisis. Entonces, se fijan en este nivel 1, en donde nos habla de que el personal insignificante, el impacto, dice efectos mínimos en la entidad, y dice un ejemplo, dice conocimiento de los domicilios de cada persona. Entonces, está hablando en sí en particular de cómo este proceso de efectos mínimos en la entidad, bajo impacto en la entidad, mediano impacto en la entidad, hasta desastrosas consecuencias del efecto sobre la entidad. Estamos hablando de un proceso de cómo el gobierno se describe, ¿verdad? Cierta información, ¿verdad? De la entidad para poder determinar cuál es el impacto de tener o no tener, ¿no? No tener el personal conocimiento, el plan de acción, el conocimiento del personal en sus domicilios o algo así, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros si hablamos de un proceso de mantenimiento, por ejemplo, de cómo el mantenimiento es insignificante hasta decir que el nivel 5 pues estratégicamente está catastrófico. Si un mantenimiento no se da, paramos producción, y al parar producción paramos las ventas, paramos en envíos al cliente, y por ende pues el cliente nos deja de comprar, no sé, ¿verdad? En un momento dado. Entonces, este es el impacto que también podemos mejorar. Y bueno, ya por último, pues la probabilidad de impacto la podemos poner en una tabla en donde ustedes, incluso yo he visto algunos que le ponen hasta números, ¿no? Digo colores, ¿no? El color bajo, por ejemplo, al bajo le ponen un color verde, en el medio le ponen un amarillito y luego ya el rojo lo ponen en la parte de arriba, ¿no? En la parte alta. Sí, es correcto. Finalmente, evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos básicamente va a ser aquella en la que el propósito es tomar la decisión basado en el resultado del análisis de riesgos sobre lo que necesitamos tratar y prioridad para la aplicación del mismo. Esta evaluación de riesgos compara el nivel de riesgo identificado durante el proceso de análisis con criterios de riesgos ya establecidos cuando se considera el contexto, ¿no? También en el caso. Y también deben tener en cuenta el contexto más amplio del riesgo y de incluir la consideración de la tolerancia de los riesgos asumidos, ¿no? Por otras partes interesadas de la organización que se beneficia con dicho riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que tomar una decisión de riesgo
que sea conforme también con requisitos legales, requisitos reglamentarios, o de si están en el caso de certificación o en el caso de todo esto que ya hemos venido hablando, ¿no? Es decir, puede ser que una empresa encontremos que en la evaluación de riesgo todos sus resultados sean rojos. ¿Sí? ¿Cuál es la toma de decisión? Vamos a trabajar todos en acciones. Creo que estamos en una empresa muy deficiente y con bastantes problemas para tomar una decisión que si la tomamos todas, posiblemente esa empresa no logre tener los suficientes, digamos, tiempo, dinero y esfuerzo para atacar todos los riesgos, ¿no? Entonces, la calificación que decíamos hace rato del rojo, verde y amarillo, pues son importantes para determinar el tomar esa decisión, ¿no? Para determinar la toma de decisiones en basado a qué voy a hacer, qué acciones voy a llevar a cabo, ¿verdad? También en este caso es importante decir cuántos controles tengo, si tengo controles preventivos, automatizados o qué sé yo, para que de alguna manera, o qué controles correctivos, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Si controles correctivos como el hecho dice aquí, permite el restablecimiento de la actividad después de haberse identificado un evento no deseable, que puede ser que de alguna forma, pues ya pasó, me pongo a poner controles, incluso los controles son, digamos, no son ni siquiera automatizados ni semiautomatizados, son controles físicos, ¿no? De personas que contratan más gente para tener esos controles de que no vuelva a suceder o que no se vaya material, que es difícil, ¿no? A veces no es necesario llegar a esos controles, puede ser controles de acciones de mejora en aplicar una mejor visualización de procedimientos, de procesos o de entrenamiento al personal o de equipo que de alguna forma se pueda comprar, ¿no? Se pueda trabajar. Y pues controles preventivos, ¿no? Que decíamos aquí para eliminar la causa del riesgo, para prevenir que no vuelva a ocurrir materialización de la misma. Tendríamos ahí que de alguna manera trabajar también en qué es lo que vamos a hacer. En sí, el hecho de hacer análisis de riesgo ya es una forma de prevenir, ¿no? Entonces, este tratamiento de riesgos lo vamos a hacer de tal forma que tenemos que estarlo monitoreando, ¿no? Como proceso cíclico, la evaluación de un tratamiento de riesgo, decidir niveles residuales de riesgo tolerables, es decir, podemos determinar ciertas acciones, ¿verdad? Para tratar el riesgo que nos permitan bajar ese nivel de riesgo. O sea, si nos salió un nivel, no sé, 5 por 5, 25, no vamos hablando de los que estamos en el nivel 5, 25, y si yo digo que el nivel 10 hacia abajo ya es tratable, pues con esas acciones que yo hice, después de un tiempo, un proceso cíclico, podemos ir a evaluar a los 6 meses para ver si está repitiendo o si así lo permiten y el proceso en el año, ver si esta acción bajó el número, ¿no? Bajó esa tabla, ¿no? De verde, de rojo, amarillo o a verde o de numeración, ¿no? Valorización. Por ejemplo, en la FMA, habla de números, se habla de un RPN, ¿no? Un número de prioridad de riesgo, a la cual determinamos a cuáles riesgos sí vamos a atacar, vamos a defender o vamos a tomar acciones. Una vez que tomamos las acciones y evaluamos nuevamente el proceso, vemos que ese número o ese nivel de riesgo bajó a la mitad o menos de la mitad, y a ese se le llama un riesgo residual, que puede decir que ese riesgo se puede tolerar ya en un momento dado y se puede dejar ahí, ¿no? Como tal, siempre y cuando no siga en rojo, ¿no? O no siga a lo mejor en amarillo, sería lo siguiente. En una ocasión me encontré una organización donde decía, mira, Gustavo, yo todos los riesgos en rojo los ataco de forma inmediata, pero ya cuando un riesgo está en amarillo, ¿verdad? Pues primero busco que los rojos los haya atacado, y si ya no salió ninguno en rojo, ataco los amarillos. Y ya posteriormente me quedo con los verdes, ¿no? Es decir, pues obviamente lo estoy monitoreando de tal forma que logremos mitigar el riesgo, ¿no? Obviamente hay riesgos también compartidos, otro tipo de riesgos que realmente pues no se atacan de esa manera, pero también se le da un seguimiento. Bueno, de alguna manera sí hay acción, porque el hecho de compartirlo con una aseguranza, pues ya es la acción que tomas, ¿no?
Entonces decidimos los niveles residuales de riesgo tolerables, si no es tolerable la generación de un tratamiento nuevo o de nuevo riesgo, ¿sí? Es decir, puedo llegar a tener un dato en rojo, pero vamos a ver, si yo tengo 25, o vamos a poner del 1 al 10, 100, o incluso el 25, y llego a 20, lo bajé a 20 porque las acciones pues obviamente fueron buenas, pero pues aún así sigo teniendo un riesgo de 20 y que todavía está en rojo, pues le tengo que seguir, continuar a bajar todavía aún más hasta llegar a ese amarillo o a ese verde, ¿no? Entonces, seleccionar las mejores opciones de tratamiento de riesgo y preparar e implementar los planes de tratamiento. Es decir, aquí ya es donde vamos a determinar en la toma de decisiones cuál es el riesgo que se le va a seguir, ¿no? Ahorita me fui un poquito más lejos, ¿no? De decir, bueno, ya los traté, ya los evalué nuevamente y ya tuve datos, pero también aquí es importante ver la toma de decisiones para el riesgo después de haber sido analizado y bueno, y en este caso, como decíamos aquí, estamos lo estamos tratando, ¿no? Evaluando. Después del análisis y evaluación, hacemos este tipo de trato, ¿no? Para mitigarlo, transferirlo, asumirlo o abandonarlo, dice, no continuar con la actividad que genera el riesgo. Híjole, en una cierta forma aquí, si digamos, no voy a continuar con esta actividad, quizá es porque lo vaya a transferir, ¿verdad? A un tercero o a otra persona para dejarlo de hacer, o pues, ¿por qué no? ¿Verdad? No tengo la capacidad para venderle a este cliente ese nivel de exigencia que tiene y pues voy a abandonar el producto, voy a abandonar ese proyecto que traía con ellos, ¿no? Que es válido también. Y bueno, también aquí en esta etapa implica seleccionar una o más opciones, como decía ahorita, para modificar ese riesgo, implementarlo, esas alternativas. Una vez implementadas, pues llevo a cabo la administración y modificación de sus controles. Y puedes incluir aquí como evitar el riesgo, decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que da origen al riesgo, como lo comentaba ahorita, eliminar la fuente del riesgo. Esta eliminación de fuente de riesgo a veces cuesta el diseño, puede ser, pero puede ser que algunas sean todavía muy no tan profundas, ¿no? Como el que venga desde el diseño y que pueden ser algún riesgo que pueda ser controlable, que pueda ser detectable, pues sí, detectable para que no se vea, no se mande al cliente. Sin embargo, el riesgo ahí está todavía. Es muy difícil eliminar un riesgo. Lo mitigamos, pero híjole, o le meto mucho dinero o hago un cambio al diseño del proceso para que sea diferente, ¿no? Y donde ya ese riesgo no exista ahí, para cuando hago una nueva, acuérdense, me regreso en el proceso del estándar 31.000, donde dice identificar, o sea, me regreso a identificar nuevamente un riesgo porque es un proceso diferente al que tenía. Y entonces ahí ya lo identifico, lo analizo, o sea, tomo datos, ¿verdad? Tomo información y luego hago el tratamiento. Si ese tratamiento me dice que está en verde, pues ya la hice, ¿no? Como se dice, obviamente. Y bueno, y pues ya no lo vuelvo a evaluar hasta que haya un cambio a ese proceso, puede ser, ¿no? Algunos lo evalúan cada año, cada 2 años. Bueno, cambiando la probabilidad o consecuencia del riesgo también puede ser, de alguna forma, el tratamiento del riesgo, ahí cambia la probabilidad, pero para ello pues se está tratando el riesgo, ¿no? Con alguna acción. Y traspaso el riesgo a un tercero, ¿no? Que puede ser alguna aseguradora o alguna planta hermana o algún compañero, algún corporativo que tenga varias plantas y diga, no, sabes que yo no quiero este riesgo, te lo dejo para otra planta, ¿no? Y si te lo acepta el corporativo, pues adelante. Selección de la mejor opción del tratamiento de riesgo, se selecciona el mejor tratamiento adecuado, que consiste en equilibrar, pues obviamente lo que vas a gastar en la acción, ¿verdad? En tomar la acción y los esfuerzos que se requieren para contrarrestar, ¿no? Los beneficios obtenidos, llámese no solamente en parte cuantitativa, sino cualitativa también, y estamos hablando de la cultura, de la forma de pensar, la forma de generar mejor resultado dentro de la empresa, que al final pues te lleva a un costo, ¿no? Te lleva a un beneficio económico, ¿no? A fin de cuentas. Y la preparación y la implementación para hacer planes ya del tratamiento de riesgo, es decir, para tomar esas acciones, pues aquí el objetivo principal es poder llevar a cabo un proceso de acción que sea documentado, que sea de alguna manera tratado, elegible, que se lleve a cabo para que la información proporcionada con los planes debe incluir pues todo lo que se va a tratar, si es capacitación, cambia el documento,
mejora al proceso, un mejor control de los formatos, una repetitividad, una calibración de algo que no calibraba, no sé, ¿verdad? O puede ser en una forma tener un plan de desarrollo del personal más estructurado desde la matriz, tener una forma de servicio al cliente más vulnerable, más exitoso, o tener unas compras con algún sistema mucho más robusto, ¿verdad? Y pues todo esto nos dan beneficios, ¿no? Y de esta forma también lo que son responsables de aprobar el plan y los responsables de la ejecución del plan, pues deben estar de la mano, ¿no? Para siguiéndolo y responsabilizándose de que eso se lleve a cabo y se logre. Y bueno, la administración identifica, en este caso, cada uno de nosotros, ¿no? Como parte de la administración, las opciones de respuesta al riesgo, considerando la probabilidad y el impacto, nuevamente en relación con la tolerancia al riesgo, para poder, y su relación costo-beneficio. Sabemos que cuando hacemos finalmente la evaluación, el tratamiento del riesgo, qué vamos a tratar y qué no, pues tomamos esa decisión, ¿no? El primero, pues que ya vimos la tabla, y en la tabla salen 10 en rojo, 20 en amarillo y no sé, 30 en verde. Estamos hablando de diferentes, a lo mejor son muchos procesos, ¿no? Son muchos elementos que evaluamos, pero vaya, si de todos esos que evalué, o a lo mejor el mismo proceso le evaluaste 10 actividades, y esas 10 actividades solamente 2 salieron en rojo, pero esas 2 en rojo, tú todavía puedes tomar el tratamiento de hacer solamente en una, porque la otra la vas a eliminar, la vas a delegar, o vas a nomás a controlar, a informar, ¿sí? Entonces, esta administración identifica las opciones de respuesta al riesgo, considerando la probabilidad de impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su relación costo-beneficio. Dice, la consideración del manejo del riesgo y la selección e implementación de una respuesta, es decir, de una acción, son parte integral de la administración de los riesgos, ¿no? Es decir, hasta aquí todavía el proceso que vimos al inicio de cómo gestionamos los riesgos es parte integral, ¿no? Para determinar esos riesgos, cómo fue. Y bueno, evaluar las posibles respuestas, ahí ya es una decisión del equipo de evitar el riesgo, de compartir el riesgo, mitigar el riesgo o aceptar el riesgo. Se fijan, una viñeta perdón, de evitar el riesgo es reducir la expansión de una línea de productos a nuevos mercados. Compartir el riesgo es comprar de seguro contra pérdida. Perdón, mitigar el riesgo, fortalecimiento del control interno en los procesos del negocio, ¿no? Ahí sí mitigamos el riesgo y aceptamos autoasegurarse contra pérdida, ¿no? Tenemos que aceptar riesgos de acuerdo a los niveles de tolerancia del riesgo. Pues esos serían los puntos que podríamos tratar. Y finalmente, para la formulación de las políticas de administración de riesgo, se debe tener en cuenta conceptos como evitar mantenimiento preventivo para estar actualizando, reducir con formulación de controles, ¿no? Reducir con controles dentro del proceso si es que se lo permite, ¿no? En ciertos procesos, compartir o transferir aseguranzas o asumirlo. Para asumir tenemos que capacitar. ¿Cuántos de nosotros asumimos el riesgo de algún tipo de situación de la naturaleza propia, en la cuales tenemos programas en los cuales existen brigadas o existen equipos que se determinan cuando suceda una situación de riesgo, cómo atacarla, ¿no? Cómo prevenir, digamos, reducir un ambiente de trabajo en el cual pudiera afectar al producto o a la persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues tendríamos que trabajar en cada uno de ellos, ¿no? De esta manera. Y bueno, estarlos monitoreando y revisión, porque obviamente después de aceptar lo que vamos a hacer, alguien va a tener que tener un plan de darle seguimiento, ¿no? Y la revisión, y es parte de la planificación de un proceso de gestión. Debe haber responsables para darle seguimiento y claramente definidos quiénes son, ¿no? Para que asegurar que todos los controles sean eficaces, eficientes, tengamos la información suficiente para estar evaluando el riesgo y estar determinando que el riesgo se ha venido mejorando, analizarlo y aprender de las acciones de las lecciones de lo sucedido, los cambios, tendencias, éxitos y o fracasos. Aquí es importante que tengamos un proceso de las mejores prácticas en donde cuando hacemos un cambio, cuando hacemos una acción de mejora,
si ese fue efectivo, ¿dónde más lo podemos aplicar o en qué planta hermana o de quién otro? O incluso voltear a ver otros cómo lo hicieron para tratar este riesgo, ¿no? Y poderlo también llevarlo a la implementación como lecciones aprendidas. Detectar cambios en el contexto del entorno, o benchmarking, ¿no? Como llaman. El otro es detectar cambios en el contexto externo e interno, incluyendo cambios en los criterios de riesgo que pueden requerir una revisión del tratamiento de riesgos y oportunidades, como este, ¿no? Aquí en benchmarking también. Y la identificación de riesgos emergentes, ¿no? Emergentes que pudieran ser estos que mencionamos ahorita, un incendio, una situación adversa, un COVID, por ejemplo, cómo lo atacaron, ¿no? Y para ello hay mucha información también, ¿no? Preguntas hasta aquí, comentarios, voy a tomar un poquito de agua, ¿no? Para... Finalmente, las herramientas más utilizadas que nos ha tocado ver una de ellas pues es el famoso FMA, ¿no? Que nació en la industria automotriz, pero ahorita lo usan en la industria médica, en la industria aeroespacial. Y pues a veces nos atrevemos a decir o vemos en procesos, digamos, administrativos, es un poco difícil meterlo, pero a veces los hemos visto ahí también, ¿no? El famoso FMA, que de alguna manera pues es un proceso muy más técnico, más operativo, pero sí le podemos dar sí se batalla, pero se puede dar su adecuación para aplicarlo, para prevenir, establecer controles, ¿no? Pues es uno que ayuda a los impactos en el costo, ¿no? De un producto, en la calidad, en continuar, entregar a tiempo. Todo esto, pues parte de ese concepto del diseño de un producto que tiene un grado de severidad si falla en el mercado, ¿no? Que puede ser del 1 al 10, el 10 es si sufre alguna demanda, alguna regulación que no cumpla con las leyes o la muerte de una persona, ¿no? También ayuda a identificar cuándo y cómo el proceso podría fallar o incumplir requerimientos, también es parte de la severidad, entonces se los comentaba, ¿no? Pero también tiene otras variables, ¿no? Identificar las variables que establecen los planes de medición, que es la ocurrencia, ¿no? Con qué periodicidad, con qué frecuencia ocurre ese proceso, esa actividad, o más bien ese riesgo, ¿no? Que hemos identificado en la primera parte, con qué ocurrencias en la parte del análisis detectamos esto y luego llega a identificar qué tanto los controles pueden o no identificar las fallas. Es decir, el otro elemento que se utiliza para evaluar es la detectabilidad, ¿no? Es decir, qué tengo para detectarlo, qué controles, ¿no? De inspección o de prueba o algo así, o de algún otro control, ¿no? Que tenga. Y con esto nos ayuda a determinar el nivel de riesgo, que es el famoso RPN, que es el número de prioridad de riesgo, para poder determinar, tomar una decisión en la parte de tratamiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Dijimos identificación, análisis de tratamiento o tomar decisiones, ¿no? Y de esta forma, este es un ejemplo, ¿no? Que está aquí muy, no sé si lo alcanzan a ver, pero muchos de ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Pero si se fijan, empieza con el proceso, ¿no? ¿Qué proceso voy a evaluar? ¿Qué producto o qué ensamble o qué subensamble, ¿no? ¿Qué parte del estado de producción voy a evaluar? En un proceso pueden decir, si actividades, pues pongo la actividad 1, la actividad 2, 3, así en forma vertical, de donde hice este artículo, ¿no? O dice el artículo, el requerimiento de cada uno de los pasos del proceso, qué podría fallar en esa parte del proceso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de control de documentos, si me estoy yendo a algo que no sé en operación, pues yo podría ver primero qué se hace se solicita el documento, ¿no? Se solicita un documento, a quién se solicita, cómo se solicita, y ahí podemos ver cuál es el riesgo de no solicitarlo bien, y luego le ponemos un número, lo probamos, puede ser otra etapa, y así, ¿no? Lo disponemos, está dispuesto en los lugares donde debe estar, es digital, es muy fácil, a lo mejor la severidad, ¿cuál es la severidad? No, pues que digamos, no podemos dejar de producimos, pero vamos a producir con malos requerimientos, entonces sí le voy a dar una severidad, y hasta las tablas las tendrían que evaluar ahí, ¿no? ¿Cuál sería? Por eso es que el impacto y probabilidad es mucho más sencillo que la MEF para un proceso administrativo. Pero les digo, está abierto, ¿eh? No me hagan mucho caso, lo pueden hacer también para él. Y se fijan aquí, se va de la mano con buscar la probabilidad, primero identificar cuál es el efecto que sucede, ¿verdad? El efecto que sucede del riesgo, cuál es su causa que lo está provocando,
casi hablando de acciones correctivas, cuál es la causa, y luego nos vamos a la probabilidad con que suceda, ¿verdad? Y si es detectable o no. Y ya le damos un número de RPN, ustedes determinan en el RPN, hay unas tablas, ¿no? Para determinar la severidad del 1 al 10, la ocurrencia y la detectabilidad. Y en base a eso sacamos ese número, y si está, el número es arriba de un determinado número de, si da 1000 o de 500 hacia arriba, ya yo ya ataco las causas, hasta incluso automáticamente cuando metan algunos lo obtienen en una plantilla en Excel, aparece en rojo, pues ya en rojo ya voy a atacar el tratamiento, ¿no? O sea, en ese tratamiento que le voy a dar por automático, si salen 10 y no tengo dinero, esfuerzo y personal para hacerlo de esos 10, pues a lo mejor toman la decisión de hacer en 5, en los 5 más importantes, ¿no? Y el otro, pues es básicamente el análisis de riesgo de impacto y probabilidad, que es, se reduce, ya aquí ya no viene el hecho, claro, viene la severidad y todo, pero no el impacto viene siendo la severidad en un momento dado, pero la probabilidad que ocurra. Aquí es una mezcla entre digamos, no aparece la detectabilidad o los controles, más que la ocurrencia o probabilidad, pero ustedes se lo pueden poner también, y aquí pueden poner todos los pasos, y lo hacen un poquito más sencillo, y aparecen los rojos, amarillos o verdes, ¿no? ¿Cuál voy a atacar primero, cuál segundo, y todo ello? ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, porque casi ya terminamos, ya nomás les pongo, finalmente me regreso al hecho de que debemos de ser, de alguna manera, fuerza de voluntad, atacar esa fuerza de voluntad y poder seguir ese proceso, ¿no? Este cuadrito, este último que ven aquí, básicamente nos generan 9 pasos que debemos de seguir en actividades que debemos desarrollar en la empresa para abordar riesgos y oportunidades. Si lo siguen, les aseguro que van a lograr lo que quieren lograr en los procesos, que quieren procesos de fabricación, de manufactura o procesos administrativos, en el objetivo de que quiere la alta dirección, de determinar el contexto, identificar el riesgo, analizarlo, identificar el valor de los controles, valorar los riesgos identificados, tratarlos, aprobar el análisis de riesgos y de oportunidades, solicitar y divulgar los mapas de riesgos. Acuérdense que hay que comunicar también. El cuadro principal que viene en la ISO 31000 dice comunica, trata los riesgos y sigue ese proceso de arriba hacia abajo y hacia los lados, ¿no? De tal forma que estás gestionando el análisis de riesgos y finalmente el seguimiento, ¿no? Que le das a la asesoría y evaluación de riesgos para ver cuáles son los riesgos residuales y todo en lo que esto continúa, ¿no? Cada cuánto lo vuelvo a revisar los procesos, pues ahí sí hay un tema muy importante que dicen, bueno, cuando hay un cambio en el proceso, algunos dicen cada año, cada 2 años, eso sí, no lo viene, incluso la norma no es contractual, o sea, no es de certificación, la norma ISO 31000, pero si lo vas y lo arrojas y lo estableces en las ISO certificables, pues ya lo vas a hacer una exigencia, ¿no? Y el auditor que vaya ahí, va a ir un auditor y te puede levantar una no conformidad porque no lo estás haciendo de forma anual. Pero eso sí se los dejo ahí a su consideración. Con esto termino, no sé, Rafael, si hay Muchas gracias, alguna... ingeniero. Hay una pregunta de Enrique Luna en el chat. Pregunta que si las últimas plantillas son ejemplos de la aplicación utilizando el estándar ISO 31000. Sí, efectivamente, son ejemplos que incluso no son, como no son, digamos, de alguna manera, no son certificables, no son, tú los creas, tú los determinas, pero que tengan la lógica de estas 3 partes de la ISO 31000, de identificar cómo vas a identificar los riesgos con la severidad, con todo esto que tú puedes tomar de ejemplo el FMA y poderlo transportar a este último, que están viendo ahorita, ¿no? De tal forma que ustedes pueden poner ahí lo que es el impacto, como severidad, el impacto que puede ocasionar ese riesgo y cuál es la probabilidad de que suceda. Y con eso ustedes pueden crear una tabla de enumeración. Ya hay, ¿no? En algunas casos o algunas empresas o algunas consultorías, incluso, no sé, Rafa, y también en cuestiones de mí también, hay algún tipo también de consultoría que te pueden guiar, te pueden llevar a decir cuál es el mejor ejemplo, para seguirlo. Y eso ya están comprobados y son aceptables también por los auditores, ¿no? Y más que nada, porque no que sean aceptables por los auditores, ustedes lo establecen y le dan resultados en sus empresas, ¿sí? No sé si contesté la pregunta, ¿no? Dice, muchas gracias. Dice Enrique Luna ahí en el chat.
perfecto. No sé si hay alguien más, alguna pregunta en particular, algún comentario. Veo ahí en el chat que se les comparta la presentación. Eh, Les repito a todos los compañeros, lleguen un correo, manden un correo por favor a Gael. Él está coordinando el envío de toda la información. Él va a estar coordinando el envío de toda la información, las presentaciones, una vez que se descarguen los videos, los estándares, como en este caso el ISO 31000, eh, quien lo desee, se le puede hacer llegar. Entonces, sí, la información va a estar disponible. No sé si hay alguna otra pregunta en particular, alguien que quiera comentar, adelante, por favor. Tenemos todavía Primero que ahí. todo, buenas tardes. Soy Enrique Luna. Adelante, Enrique. Tengo una pregunta y yo sé que ahorita ya no hay mucho tiempo, nada más que me dé su comentario así lo más rápido posible de si las oportunidades que se mencionan en la ISO 9001 en el capítulo 6 junto con la gestión del riesgo las puedo tratar igual o, bueno, con una estructura muy semejante a la que hemos estado viendo del riesgo, ahora con la connotación positiva para ver la oportunidad de mejora, o lo tengo que hacer directamente como un proyecto de mejora. Sí, bueno, mira, las oportunidades las puedes tratar igualito, igualito que esto, ¿no? Obviamente que una oportunidad de mejora, bueno, en un análisis de oportunidad es exactamente la misma tabla, el mismo concepto, pero aquí lo importante es que tú cuando estás atacando una oportunidad es porque estás viendo a qué le vas a proporcionar o le vas a dar un plus, ¿no? Un más a la empresa. Voy a poner un ejemplo. Si yo voy a abarcar nuevos mercados y para abarcar ese nuevo mercado necesito un proceso más sólido, más estructurado, que puedes que ya lo tengas, pero lo vas a mejorar. Lo puedes presentar como un análisis de oportunidades ante una auditoría, primero ante la empresa, ¿no? Y después para una auditoría, pues obviamente te dicen, oye, pues no veo que hagas análisis de oportunidades. Ah, mira cómo no, aquí está uno salido de un contexto de la organización, de una fortaleza, de una debilidad o incluso de un reto, una oportunidad o una amenaza en el entorno, determinaste que tal proceso que ya lo tenías como análisis de riesgo lo convertiste en un análisis de oportunidad al momento de volver, porque le creaste nuevos, le cambiaste la estructura, ¿no? A los procesos, le creaste nuevas actividades o mejoraste una actividad y ese lo vendes como un análisis de oportunidad. Lo vendes porque esa es la idea, ese es el concepto, ¿no? De oportunidades y en el caso de un auditor dice, ok, sabes que sí los hacen. Muchos de ellos salen del famoso, cuando se hace la revisión por la dirección, y determinan, o cuando se hace el FODA y que determina qué voy a hacer para voy a hacer un análisis de oportunidad. Y ese análisis de oportunidad después con el tiempo vas a demostrar que fue efectiva porque estás logrando el objetivo de una estrategia o de una meta, que ahora subir las ventas al 2%, era el 2% anual, ahora al 3%, y fíjense que la subí al 4% con este cambio que hice. Y ese proceso aquí está, el análisis de riesgo de oportunidades, ¿no? Y le puedes poner ahí una línea al final, ¿no? En una columna en tu Excel, que todas son de análisis de riesgos y los de que sean de oportunidad los clasificas ahí también. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. No sé, ¿alguien adicional? ¿Alguna pregunta, comentario antes de que despidamos este módulo, esta parte del webinar? Tienes aquí esta. No. Bueno, pues si no hay preguntas, no hay comentarios, Inge Cano, muchas gracias por la Sí. presentación, por tomarse el tiempo para compartir ahí esta información con los compañeros. Este, bueno, pues quedan invitados. Vamos a tomar un break de una hora para los alimentos. La gente que está ya en otra parte de la República o fuera de la República. Vamos a regresar a las 13 horas, 1 de la tarde, tiempo de Baja California, para la última conferencia. Vamos a tener todavía hoy por la tarde a Diana Clark, nos va a ayudar ahí con algunos lineamientos del ISO 10015, eh, los entrenamientos que se hacen en las organizaciones. Entonces, es la misma liga. Si se quieren quedar en la sesión, adelante. Si no, no hay problema, se pueden volver a conectar en esta misma liga.
Muchas gracias a todos. Seguimos en la Semana de la Calidad, el primer día, Inge Cano. Muchas gracias. Provecho. Gracias a todos. Provecho igualmente. Hasta luego. Bye. Gracias, gracias.